Soy Margarita. Tengo 83 años. Hoy estoy aquí sentada cerca de mi ventana, observando cómo mi taza de té se enfría lentamente mientras contemplo la lluvia caer contra el cristal. A esta edad, después de haber caminado tanto por los senderos de la vida, quiero hablarte de algo que puede sonar extraño en este mundo moderno donde todos gritan sus intimidades en las redes sociales. He aprendido, a base de muchos tropiezos y silencios profundos, que algunas cosas nunca, bajo ninguna circunstancia, deberían decirse en voz alta, no porque sean vergonzosas o malas, sino porque las palabras son como flechas. Una vez que escapan de tus labios, no pueden ser retiradas y a veces terminan hiriendo a quien más quieres o a ti misma. Durante la mayor parte de mi vida, fui una mujer que pensaba que la honestidad total significaba contarlo todo. Creía que la apertura y la confianza absoluta con los demás consistían en compartir cualquier pensamiento, duda o miedo que cruzara mi mente de forma impulsiva, hasta que la vida me obligó a ver lo que pasaba cuando lo hacía. Si eres joven, quizás estés aprendiendo esto ahora mismo entre lágrimas. Si tienes mi edad, probablemente ya lo hayas aprendido por las malas, con cicatrices que ya no sanan. Hay cosas que hoy, mirando hacia atrás, desearía haberme guardado en el cofre del silencio, secretos que me habrían ahorrado mucho dolor y noches de insomnio si simplemente me hubiera quedado callada. Hoy quiero compartir contigo, de mujer a mujer, las 8 cosas que nunca debes contarle a nadie si quieres conservar tu paz. Lo primero que aprendí, y quizás lo más difícil de entender en una sociedad tan materialista, es que el dinero siempre debe ser un asunto privado. Después de que mi esposo Ricardo murió, de repente me encontré en una situación nueva. Tuve que empezar a manejar finanzas en las que nunca antes había tenido que pensar: seguros de vida, cuentas de ahorro acumuladas por años y los gastos diarios de esta casa. Una tarde, mientras tomaba café con una vecina a la que conocía desde hacía décadas, cometí el error de ser demasiado abierta. Le conté detalles sobre el seguro de vida y lo que Ricardo me había dejado para mi vejez. Le dije que no era una mujer rica, pero que, gracias a Dios, estaba bien y no pasaría necesidades. Solo pasaron 2 semanas antes de que su hija me llamara por teléfono, con una voz muy dulce, pidiéndome dinero prestado para el enganche de una casa nueva. Al decir que no, porque entendí que no era mi lugar financiar las vidas de otros y poner en riesgo mi propia seguridad, todo cambió entre nosotras. Mi vecina dejó de venir a tomar café, empezó a evitar mi mirada en el jardín y se volvió distante y fría. Me di cuenta de que, al contarle mis finanzas, dejé de ser simplemente Margarita para convertirme en la Margarita que tiene dinero y se niega a ayudar. El dinero cambia irremediablemente la forma en que la gente te ve. Si tienes más que ellos, surge un resentimiento silencioso. Si tienes menos, aparece una lástima que a veces humilla. Mantén tus cuentas y tus ahorros en el más absoluto silencio. No existe ninguna versión de la realidad donde compartir tus finanzas mejore genuinamente una relación. Lo segundo que aprendí es que los planes y las metas futuras son extremadamente frágiles cuando son nuevos. Cuando tenía 63 años, empecé a sentir que esta casa era demasiado grande para mí sola y pensé en venderla para mudarme a un apartamento pequeño y fácil de mantener. Se lo mencioné de forma casual a una de mis hijas durante una cena. De repente, como si se hubiera activado una alarma, todos mis hijos empezaron a tener opiniones opuestas y ruidosas. Que si la casa valdría más dinero si esperaba unos años, que si qué pasaría con sus recuerdos de infancia guardados en el ático, que si yo no sería capaz de soportar el estrés de una mudanza a mi edad. Sus voces, llenas de miedos ajenos, llenaron mi cabeza y me hicieron dudar de algo que para mí era un deseo claro y tranquilo. Al final, no vendí la casa en ese momento, no porque cambiara de opinión, sino porque el ruido de los demás terminó ahogando mi propia voz interior.
Ahora, a mis 83 años, no anuncio mis planes a nadie hasta que están tan avanzados que ya no hay marcha atrás y nadie puede disuadirme con sus propios temores. Deja que tus resultados hablen por ti, pero nunca permitas que tus intenciones sean juzgadas antes de que tengan fuerza para sostenerse solas. Lo tercero que el tiempo me enseñó es que nunca debes hablar mal de alguien que tiene autoridad o poder sobre tu vida, ya sea un jefe en el trabajo, un casero o incluso un médico que te atiende. La discreción es tu mejor defensa. Hace muchos años, antes de que Ricardo y yo lográramos comprar nuestra propia casa, me quejé amargamente de mi casero con otro vecino en un momento de frustración. Solo quería desahogarme, soltar un poco de veneno para sentirme mejor. Pero las palabras tienen alas y viajan en direcciones que no puedes controlar ni predecir. Esa queja llegó distorsionada a oídos del casero y, la siguiente vez que una tubería se rompió en mi apartamento, tardaron meses en venir a arreglarla, cuando antes lo hacían en días. No podía probar que fuera una venganza, pero en mi corazón sabía que mis palabras me habían pasado factura. Si tienes un problema con alguien en una posición de poder, o lo abordas directamente con esa persona con valentía, o te lo guardas bajo 7 llaves. Quejarte con terceros solo crea una información peligrosa que siempre regresará para herirte. La cuarta lección es quizás la más dolorosa de todas. La vulnerabilidad es un regalo valioso, pero también una herramienta peligrosa si se entrega a las manos equivocadas. Cuando recién enviudé, me sentía perdida y compartí mis miedos más profundos sobre estar sola y el temor de convertirme algún día en una carga para mis hijos con una amiga cercana, buscando conexión y consuelo. Ella fue muy comprensiva en ese momento, pero con el paso de los meses empecé a notar que comenzó a tratarme de forma diferente. Me hablaba con un tono de voz demasiado suave. Me vigilaba de una manera que se sentía como una supervisión constante y ya no compartía sus propios problemas conmigo, como si yo fuera demasiado frágil para escucharlos. Al entregarle mis miedos, ella dejó de verme como una igual, como su amiga Margarita, y empezó a verme como una anciana que necesitaba rescate. Nuestra amistad perdió su equilibrio y su magia. Solo comparte tus miedos más oscuros con aquellas personas que hayan probado, a través de los años y de las tormentas, que pueden sostener tu fragilidad sin cambiar la forma en que te respetan. La mayoría de la gente, lamentablemente, no se ha ganado ese derecho en nuestra vida. La quinta cosa que aprendí es que guardar el secreto de otra persona es el acto de lealtad más grande que existe. Mi hermana Juana me confesó una vez, entre sollozos, que su matrimonio estaba en una crisis profunda y que estaba considerando seriamente dejar a su esposo. Me suplicó silencio y yo se lo prometí. No te voy a mentir, la tentación de contarlo en mi círculo social para sentirme informada o importante era muy grande. Sin embargo, cerré la boca. 6 meses después, ellos lograron superar sus diferencias y reconstruir su amor. Si yo hubiera esparcido ese secreto, habría envenenado cualquier posibilidad de reconciliación. La gente habría tomado bandos, habrían juzgado a su esposo y ella nunca habría podido volver atrás con dignidad. Guardar un secreto ajeno te convierte en una persona en la que vale la pena confiar, y eso le da un valor inmenso a tu carácter. Sexto, nunca anuncies que vas a dejar un lugar o una relación hasta que ya estés caminando hacia la puerta. Estuve a punto de cometer este gravísimo error con Ricardo cuando cumplimos 50 años de edad. Estábamos pasando por una etapa de mucha distancia y yo me sentía profundamente infeliz. En una noche de discusión, las palabras "estoy pensando en irme" estuvieron en la punta de mi lengua. Afortunadamente, no las dije. Si lo hubiera hecho y después hubiéramos decidido quedarnos juntos, como finalmente hicimos, la confianza se habría roto irremediablemente para siempre. Él siempre habría vivido con la maleta espiritual hecha, esperando el día en que yo cumpliera mi amenaza. Si eres infeliz, trabaja en el silencio para sanar el vínculo o prepárate para irte,
pero nunca uses la amenaza como un arma. Las amenazas no construyen soluciones, solo generan una ansiedad que termina por destruir los cimientos de cualquier hogar. Séptimo, los problemas de familia deben quedarse siempre dentro de las cuatro paredes del hogar. Cuando mi hija menor era una adolescente rebelde, pasamos por meses de gritos y falta de respeto constantes. Estuve a punto de desahogarme con mis amigas en el club, buscando validación para mi frustración, pero un instinto me detuvo. Sabía que, aunque mi hija y yo nos reconciliáramos años después, como sucedió, mis amigas siempre guardarían en su memoria la imagen de esa niña difícil y malcriada. Habría manchado el nombre de mi propia hija ante los demás para siempre por un momento de debilidad mío. No busques una audiencia para tus dramas familiares. Los de afuera no necesitan saber y su opinión, lejos de ayudar, suele entorpecer la sanación de los vínculos de sangre. Finalmente, la octava lección, que puede parecer la más triste, pero es la más sabia: guarda tus mayores éxitos y tus alegrías más grandes para ti misma, al menos por un tiempo. La sociedad nos empuja a celebrar todo a los cuatro vientos, pero he aprendido que compartir una alegría demasiado pronto invita a la envidia o a comparaciones que no pediste. He aprendido a sentarme con mis buenas noticias, a saborearlas en soledad, a dejar que se vuelvan sólidas dentro de mí antes de decirlas. A veces, la reacción de los demás, que no siempre nace de un corazón limpio, puede apagar tu brillo antes de que termine de encenderse. Disfruta tus victorias en el sagrado refugio del silencio. Cuando estés lo suficientemente fuerte, compártelas desde un lugar de paz, sin buscar que nadie te aplauda para sentir que lo que lograste vale la pena. A veces, mientras veo caer la lluvia, pienso en aquel verano lejano del año 74, cuando estuve a punto de decir algo que lo habría cambiado todo de forma desastrosa. No lo hice, y hoy le agradezco a Dios por ese silencio que me salvó. El silencio no es una forma de engaño ni de deshonestidad, es una forma de protección espiritual para ti misma y para los que amas. Es el refugio donde vive tu verdadera esencia. Gracias por sentarte conmigo hoy a escuchar a esta anciana que ha vivido 8 décadas para entender estas verdades. Espero que mis palabras te sirvan de escudo para proteger tu propio camino y tu felicidad. Cuida tus palabras, hija mía, porque con ellas estás construyendo, ladrillo a ladrillo, tu propio destino. Si alguna vez necesitas volver a escucharme, aquí estaré en mi ventana. Cuídate mucho y valora tu silencio.